reduciendo al ser humano, ¿no?, al puro acto de pensar, ¿no? Es decir, en ese dudo me doy cuenta de que existo, porque si yo dudo estoy pensando, ¿no? Si yo estoy pensando estoy existiendo, ¿no? ¿Se entiende? En esa famosa frase de Descartes. Por otro lado tenemos el materialismo. El materialismo siempre fue a la saga del idealismo, en términos que los mejores exponentes del pensamiento occidental están en el campo del idealismo en general. Y en la modernidad ha tomado forma en el empirismo, ¿no? Y ya les dije que el empirismo venía de experiencia. Esta gente reivindica la experiencia sensorial al momento de producir conocimiento. Y sostienen que la razón tiene que estar estrechamente atada a los sentidos, es decir, atada a los sentidos que permiten la experiencia del conocimiento. En su forma más extrema, dicen que la experiencia es la base de todo conocimiento, ¿no? Es su origen y su contenido. De alguna forma están planteando de que uno es un espejo, se para frente al objeto y, digamos, refleja al objeto. Refleja, el conocimiento viene del objeto. Lo sensible, lo concreto, lo real, es lo que limita la formación de conceptos. Para que, ¿se acuerdan que Durkheim decía en la segunda regla, abandonar las prenociones? O sea, la primera regla, tratar al hecho social como una cosa. ¿Por qué? Porque no se pueden disparar las ideas. Las ideas tienen que tener una resistencia, un lugar que los ancle, que es justamente lo concreto, lo real. Y en esto van desde Bacon, Hume y demás, hasta Feuerbach. Y nosotros ya lo hemos nombrado a Feuerbach, ¿no? Que Marx lo trata bastante mal a Feuerbach, ¿no? Y están las famosas tesis sobre Feuerbach y demás. Históricamente, estas dimensiones, materialismo e idealismo, las pueden encontrar en diferentes grados en un mismo pensador. Es decir, no tiene que ser necesariamente un pensador de una de los dos polos. Puede ser que tengan elementos de una de las dos dimensiones. Y Marx y Engels, pero fundamentalmente acá Marx, porque era el que estaba preparado filosóficamente, conoce ambos polos. Conoce a la vertiente idealista y conoce a la vertiente materialista. Justamente su tesis sobre doctorado trata sobre dos filósofos griegos, uno idealista y uno materialista, ¿no? Con el tiempo, porque Marx era un pibe cuando se recibió, ¿no? Era un genio, pero era un pibe, necesitaba más experiencia, más tiempo. Con el tiempo, él va a dar una respuesta al problema del conocimiento que no es ni materialista ni idealista. Cuando digo materialista no es el materialismo vulgar. No se confundan con el nombre. Ahora vamos a ver qué refiere materialismo, ¿no? Marx justamente trabaja esta relación, ¿no? Del conocimiento tanto del idealismo como del materialismo previo a él. Y él dice en una de las tesis sobre Feuerbach, en la primera, que todo el defecto, que el defecto fundamental del materialismo anterior a él, ¿no?, es que pensaba las cosas como un objeto de contemplación. Eso que yo les digo, somos un espejo, frente a nosotros está la realidad y la realidad se nos va a revelar. Es decir, que la pensaba de una forma estática y no lo pensaba como una actividad sensorial humana, es decir, como una práctica. El conocimiento como una práctica. ¿Quién desarrolló la práctica del conocimiento? El idealismo. Pero ¿qué problema tenía el idealismo? Que no anclaba en lo concreto.
Es decir, lo desarrolló solamente de forma abstracta. Mientras que la virtud del materialismo es anclar en lo concreto, la virtud del idealismo es pensar a la razón como una facultad activa, que hay que obligar, digamos, a la realidad a revelársenos, a mostrarse tal cual es. Es decir, Marx valora del materialismo previo a él, el materialismo vulgar, ¿no? Que se trate de sostener sobre lo concreto y sobre los sentidos, por lo tanto. Pero le critica al materialismo previo que piensen que los sentidos son pasivos al momento del conocimiento. Los sentidos tienen que ser activos, se tienen que poner en movimiento. Y mucho menos somos un espejo de la realidad, para Marx. Y valora del idealismo que entienda que la razón es activa, pero no, digamos, critica que se piense esa facultad activa como algo puramente abstracto y no como una relación con lo concreto. Después hay una cuestión más que nosotros la vimos en Weber, cuando hablamos que la realidad es infinita. Esta cuestión venía de Kant, porque Weber se había formado con neokantianos, ¿no? Kant establece una división entre la esencia y la apariencia, ¿no? Marx va a trabajar esto de una forma bastante significativa. Y dice, no se puede afirmar de que uno no pueda, digamos, que solamente pueda conocer la apariencia y no pueda conocer la esencia. Primero por lo que decía Hegel, no se puede utilizar el conocimiento para negar el conocimiento, ¿no? Pero después, el problema de esta lógica kantiana es que piensa polarmente, piensa a la esencia y piensa a la apariencia como dos espacios diferentes, como dos realidades diferentes, cuando en realidad la realidad es una, que tiene una forma de apariencia y una forma de esencia. Y están relacionadas, no existe ninguna por sí misma. La apariencia es tan real como la esencia, en este sentido. Fíjense cómo está dando vuelta todo este tipo, o sea, con Engels, ¿no? Pero en esto básicamente es Marx, ¿no? O sea, nos está diciendo, no, apariencia, esencia, es reproducir esto que nosotros vimos en el sentido común, individuo, sociedad, ser humano, naturaleza, ¿no? Todo parte, es reproducir esto. Y hay una cuestión más, la realidad no es fija, la realidad muta constantemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿No? Problema. ¿Cómo uno puede observar que lo presenta de alguna forma Marx? ¿Por qué Kant llega a la conclusión de que hay una separación entre esencia y apariencia y que no se puede conocer la apariencia? ¿O por qué los posmodernos llegan a la conclusión de que no se puede conocer? Todo parte de un problema, que es la separación sujeto y objeto, ¿no? El idealismo piensa que el conocimiento está en el sujeto. El materialismo piensa que el conocimiento está en el objeto. Y Marx dice, el conocimiento no está ni en el objeto ni en el sujeto, está en la interacción entre ambos. Esto no es menor políticamente, porque al momento que uno se introduce en el capital, si uno no derriba el capital en las primeras 2 o 3 frases, después ya no lo puede controlar, ¿no? Digamos, ustedes podrán, podrán tomarlo o no, pero sepan que va a ser una decisión de ustedes, ¿no? El capital como organización lógica es perfecta.
Por supuesto que no la van a poder derribar en las primeras frases, pero es ahí el único momento donde podrían haberle pegado y no le van a pegar. Porque nadie lo hizo hasta ahora. De hecho, todos los que tratan de buscan alguna frase, a ver si qué sé yo, pero como todo tiene un ordenamiento tan lógico, tan bien estructurado, donde las palabras están puestas con una precisión tal que parece un mecanismo de relojería antigua, son esfuerzos en vano, ¿no? O sea, es no respetar la talla de Marx como intelectual, ¿no? Y creerse con la soberbia de que uno va a encontrar, no sé, es como, tiene la ilusión del que se compra un billete de lotería, ¿no? Todos los que nos compramos alguna vez una billete de lotería, jugamos algo así, queremos ganar y tenemos la ilusión de ganar. O sea, nadie lo compra para no ganar. Bueno, esta gente, pero ¿quién gana? ¿Quién ganó alguna vez? Muy pocos ganan. O sea, yo no conozco a nadie. Ustedes no conocen probablemente a nadie. Tengo un amigo que el papá ganó el pro de cuando yo era chico. Pero era muy poco. O sea, pocas posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa? La relación sujeto y objeto construye un conocimiento que supone la representación, ¿no? En la representación se saca una foto, digamos, del objeto, ¿no? Y luego se trata de explicar ese objeto siguiendo una necesidad que no es la necesidad del objeto, sino que es una necesidad discursiva del método científico. Es decir, por ejemplo, las reglas del método sociológico. Eso es algo que no es una necesidad del objeto en sí mismo. Es una necesidad del método científico, en este caso el del holismo. Es decir, digamos, la necesidad científica ocupa, o la razón discursiva científica ocupa el lugar de la necesidad real. Entonces, lo concreto, ya sea en cualquier mecanismo, se va alejando cada vez más en este sistema, ¿no? Se va haciendo cada vez más abstracto, cada vez más ideal. ¿Por qué? Porque en este caso, el pensamiento científico lo que está haciendo es pensar bajo los mismos esquemas que piensa el sentido común, ¿no? ¿Cuál es? Si yo tengo algo enfrente, por ejemplo, la inflación, tanto para el sentido común como para el sistema científico estándar, la inflación va a ser un resultado a explicar. ¿Se entiende? Va a ser un resultado a explicar. Entonces, uno se aplica, digamos, uno observa de que hay algo así como el hecho social, inflación, y aplica las reglas del método sociológico, no se está siguiendo las reglas del método sociológico, de las necesidades de la inflación, sino que se está siguiendo las reglas del método sociológico. Esas reglas lo que proponen es ir de lo aparente a lo esencial de la inflación, ¿no? Mediante ordenamientos lógicos, etcétera, etcétera, que prueben que ese conocimiento es objetivo. Vamos a un ejemplo. Yo tengo un programa de cable de economía, ¿no? Entonces, fíjense quiénes son invitados, ¿no? Si laburo ahí es porque soy de derecha, claramente. O sea, no labura nunca alguien con mi subjetividad lo van a contratar en un lugar así, salvo Berkovich, alguno así, pero bueno, son los menos. La gran mayoría de esos periodistas son todos de derecha, ¿no? O sea, no necesito poner nombres, ¿no? Pero son de derecha. Entonces, que siempre uno ve las mismas caras, los Bogiano, los Esper, los Milei, ¿no? Digamos, uno siempre ve la misma gente, como cuando yo era chico lo veía a Alzogaray, lo veía a Aleman, o sea, siempre era lo mismo. Lo que varió es que Neustar y Grondona de aquel momento eran 100.000 veces mejores que los periodistas de hoy en día. Y no eran muy buenos esos. Estos son muy malos, ese es el problema, ¿no?
Entonces, yo invito a Esper. E invito, porque quiero mostrarme como que soy súper democrático, e invito, no sé, a Lozano, ¿saben? El presidente del Banco Nación, el que descubrió el curro de Vicentín, que es un economista heterodoxo, ¿no? Yo le pregunto al señor Esper, ¿por qué tenemos inflación? ¿Ustedes qué piensan que va a decir Esper? Los argentinos y las argentinas lo sabemos todos. O sea, es una pregunta que sale así. O sea, ¿por qué tenemos inflación según esta gente? Exactamente, Francisco. Es un fenómeno monetario. ¿Y qué es un fenómeno monetario? Acá lo está diciendo. Emisión. Se emite más, ¿no? Digamos, de la capacidad de bienes que hay para comprar. Por lo tanto, oferta-demanda, una cantidad de bienes que se mantiene más o menos estable frente a una emisión que se va extendiendo, va a hacer que el dinero valga menos. ¿Se entiende esto? ¿Y por qué tenemos emisión? Fíjense que ya la inflación pasamos al fenómeno monetario, la emisión. ¿Por qué? Porque, exacto, Francisco, muy bien. O sea, digamos, porque tenemos déficit fiscal, ¿no? Es decir, a ver, doña Rosa, ¿usted en su casa gasta más de lo que le ingresa? ¿No? Bueno, un Estado es lo mismo, no puede gastar más de lo que le ingresa. Esto lo decía Alzogaray en los 80, que después fue la base ideológica para hacer el remate de todo, ¿cómo se llama? Ahora voy con eso. De todo, las empresas del Estado, las de regulación de la economía, etcétera, etcétera. Lo de Doña Rosa era recontra machirulo, o sea, porque expresaba, digamos, el sentido común, ¿no? De la gente, pero en una señora que probablemente uno se imaginaba, ¿cómo se llama? Una señora que está barriendo la vereda, ¿no? O sea, que está haciendo una cosa del hogar, que no estudió, o sea, era muy perverso eso, ¿no? Que es ama de casa, sí, que no entiende, ¿no? Eh, con lo cual hay un menosprecio, o sea, muy grande, porque que uno no tenga títulos académicos no significa nada. O sea, yo conocí o sea, ustedes también, personas súper inteligentes, o sea, nada, y que han sido, ¿no? Digamos, que a nivel académico no los invitan a un programa de televisión, pero son más inteligentes que Sper, Boyano y Milei, ¿no? Que no son muy inteligentes, ellos tienen un catecismo y lo repiten, pero eso lo estoy diciendo yo, ¿no? ¿Y por qué tenemos déficit fiscal? Sabemos, gastamos más de lo que nos ingresa, pero ¿por qué hacemos eso? ¿Qué nos pasa a los argentinos, como decía un sketch antiguo? ¿Cuál es el mal de todos los de la Argentina? Miren, lo voy a hacer corto porque esto lleva, a ver, cada pregunta implica una repregunta. Un buen periodista tiene que saber repreguntar, ¿no? Y no pisar al invitado, o sea, que el invitado hable. O sea, porque bueno, uno no está como periodista para expresar su opinión cuando está el invitado. O sea, lo importante es que hable el invitado, si no, el periodista puede hablar en todo momento, ¿no? Bueno, esto llevaría a la siguiente cuestión. Tenemos 70 años de qué en la Argentina? De populismo. Sí, peronismo, pero, o sea, esto lleva a, pongámosle de peronismo, ¿no? Que es falso históricamente, dicho sea de paso, pero de peronismo implica populismo, ¿no? ¿Y qué es el populismo? ¿No? Que la gente, o sea, los políticos, le hagan creer a la gente que pueden vivir mejor de lo que deben vivir. Esto es la tesis siempre de los liberales. La Argentina siempre vive más alto, los sectores populares, más alto que eh, lo que eh, lo que puede vivir. Los sectores populares exigen mucho.
¿no? Nunca ponen claro, bueno, el clientelismo, un montón de cuestiones, pero también esto va en contra de la clase media que no se da cuenta. O sea, cuando el ex presidente del Banco Nación decía que la clase media no podía estar viajando afuera, les estaba diciendo a ustedes también. ¿Quién se piensa que son? O sea, lo que pasa es que la clase media no hay nada más desclasado que la clase media, por lo menos en algunos sectores, ¿no? O sea, también va la clase media. O a los ajustes de Macri, ¿a dónde le pegaron? A sus clientelas, a los que lo votaron a él. ¿Se entiende? Eh, entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que esto no pone la mirada en que las empresas ganan extraordinario, la rentabilidad de las empresas acá en Argentina son extraordinarias, los gerentes ganan una fortuna, todas estas cosas no las plantean, porque bueno, su sesgo de clase es obvio. Pero si uno le pregunta, ¿por qué pasa eso? Esper, Milei o no son tan animales que van a contestar, porque no tienen vergüenza y tienen el bozal suelto para hablar. Pero si tuvieran dignidad, ¿no? Y a uno lo llaman como economista, no puede dar una respuesta de politólogo. Porque si hay algo así como populismo, esa respuesta la tiene que dar un politólogo. O un sociólogo, político, algo así. Pero no la puede dar un economista. Si tuvieran un poco de dignidad, ahí tendrían que terminar. Llamen a un politólogo. Seguro van a tener alguno que piense como ellos y lo pueden seguir. Pero la realidad es que estas personas no suelen tener dignidad, no se suelen querer y en las cámaras de televisión dicen cualquier cosa y seguirían hablando. Pero lo terminamos ahí. Uno va y le pregunta a Lozano, ¿por qué tenemos inflación? ¿No? Y Lozano puede decir, a ver, la Argentina es un país con sus servicios y gran parte del sistema que maneja los precios dolarizado. Por lo tanto, si nosotros tenemos un déficit de dólares crónico, es decir, exportamos menos de lo que importamos de forma normal, o sea, esa es la tendencia, a veces no, a veces sí, pero esa es la tendencia, vamos a tener un dólar a la alza. Y si tenemos un dólar a la alza, eso va a empujar y chupar a todos los precios hacia arriba, ¿no? La restricción externa estructural que tiene la Argentina. El problema de Argentina no es un problema de déficit, eso para mí es así, o sea, es un problema de déficit fiscal, es un problema de que la Argentina nunca genera los suficientes dólares para financiar el desarrollo. Y cuando acelera el desarrollo se necesita más, paradójicamente necesita más dólares que en un sistema recesivo. O sea, los grandes superávit de dólares se hicieron con una gran recesión interna. Pero además, esta es una cosa. Sí. Digamos, es algo que la Argentina ha tenido, o sea, un efecto embudo, digamos, donde se ahoga el comercio exterior, ¿no? Y se comen los superávit, ¿cómo se llama? Exportables. La Argentina esto en realidad lo tuvo hasta el 64. Y del 64 hasta el 75, 76, no, más o menos el Rodigazo y los militares, no lo tuvo más. ¿Por qué? Porque había llegado a un proceso de desarrollo industrial donde el 30 al 40% de lo que exportaba era industrial, ¿no? Ahora imagínense qué desarrollados que estábamos en relación a lo que somos ahora, ¿no? Pero bueno, esta cuestión, ¿no? Es una cuestión muy importante de tener en cuenta, ¿no? O sea, si nosotros tenemos todo dolarizado y sube el dólar, va a subir todo, necesariamente. Si está dolarizada la nafta, la luz, los peajes, todo va a subir, necesariamente. Aparte de otra dimensión, diría Lozano. ¿Cuál es la dimensión? Que lo que nosotros comemos, por ejemplo, pan y carne, asado, ¿no? Es típico que lleve esas cosas, también lo exportamos. Por lo tanto, si hay un aumento en el precio de los mercados exteriores, el que produce carne probablemente va a intentar venderlo afuera, lo mismo que sea con cualquier otro producto, ¿no? Entonces, para que uno pueda comprar carne, lo tiene que pagar al mercado externo.
Con lo cual, el aumento del precio de los commodities se refleja en inflación en Argentina. Esto fue, para eso sirven las retenciones totalmente, estoy de acuerdo. Esto hasta lo hizo en la época de Onganía Craig Bacena. Craig Bacena metió un tremendo ajuste por vía de devaluación, pero metió retenciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se devaluaba, sin retenciones, la devaluación se la comía. O sea, si no hay retenciones, la devaluación se la come. Necesariamente, ¿qué se la come? La inflación. Y todo volvemos a lo mismo siempre. O sea, siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Sí. Sí, Francisco, es verdad. Y entonces, uno le puede... A ver, en esto hubo una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos esta restricción externa? No, bueno, uno puede explicarlo. Lozano podría explicarlo. ¿Por qué, como se llama, digamos, tenemos este tipo de decir? Bueno, uno podría explicarlo y después podría explicar, darle algún sujeto político si ustedes quieren. Porque, digamos, yo no sé si Lozano lo haría, pero hay una clase empresaria que es parasitaria en la Argentina, ¿no? O sea, que son los Roca, los Bungerón y toda esta gente. O sea, que son los que tienen el control del comercio exterior, toda esta gente. O sea, ¿se entiende? O sea, esos son los que viven a costa de todos nosotros y encima nos dicen a todos nosotros que nosotros vivimos a costa de ellos. Pero bueno, ¿por qué aceptamos tan que los Bungerón y los Roca? Bueno, eso habría que preguntarle a un politólogo. Es decir, por los dos lados llegaríamos a un punto donde el problema deja de ser económico para pasar a ser político. A eso quiero decir. ¿Con qué opinión se quedan? ¿Y saben qué? ¿Con qué opinión se van a quedar? Con la opinión que les vaya mejor según el sesgo de cada uno de ustedes a nivel ideológico. Si ustedes son de derecha, van a pensar más afín a Milei. Y si ustedes son de centro-izquierda, van a pensar más afín a Lozano. Y si son de centro, en realidad son de derecha y van a pensar más, o sea, más cercano porque vieron que toda la gente se piensa que es de derecha, ¿no? De centro, ¿no? Y es de derecha, en buena parte, o sea. Pero bueno, va a ser una cuestión de sesgo. Entonces es como, bueno, es una cuestión de interpretación, no sé, veamos todo. No, bueno, primero no es lo mismo cada interpretación. Evidentemente, una óptica que ponga la vista sobre la restricción externa, digamos, de dólares, digamos, nos va a afectar diferente a la vida de nosotros que una que ponga sobre el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal, además, es digamos, un constante ir hacia abajo, es como enterrarse como la almeja, o sea, cada vez se va más al fondo, porque nunca se llega digamos, al equilibrio, ¿no? Lo único que hace las devaluaciones y todo lo demás es licuarnos nuestros sueldos. Eso es todo lo que pasa. Para Marx evitar esto, no, es una cuestión de interpretación, es una cuestión de ideología, es una cuestión de sensibilidad política, etcétera, etcétera, creó el capital. Y ahí no hay ninguna interpretación ni no hay ninguna ideología en términos partidarios. O sea, obviamente todas las personas tienen ideología, no existe ciencia sin ideología, pero esto va más allá de lo que nosotros entendemos simplemente por ideología. Para evitar, no, bueno, pero podemos poner a los marginalistas con Marx. No, no los pueden poner, porque los marginalistas retrasan un montón al lado de Marx. Y todo lo que hicieron, si bien lo hacen en contra de Marx, lo hacen mal. Porque son un retroceso incluso con Adam Smith, David Ricardo y Malthus y todo ello, y todos ellos. Entonces, ¿qué pasó acá? Las dos teorías, la ortodoxa y la heterodoxa, utilizaron la observación y la experimentación, formaron una imagen de lo real en base a eso, dividieron lo concreto, lo detuvieron, le sacaron la foto. Por lo tanto, están pensando en un objeto estático, ¿no? En los dos casos, es un proceso de abstracción que se separan cada vez más del objeto real de la pregunta, que es la inflación. En los dos casos se buscan, digamos, penetrar, digamos, lo que se tiene enfrente, ese proceso de síntesis. En el caso de
de Durkheim era penetrarlo inductivamente para luego aplicar el método, digamos, para el método deductivo. Pero ambos casos, el heterodoxo y el ortodoxo, reproducen la polaridad del sentido común hombre-naturaleza, sujeto y objeto, ¿no? Entonces, acá empezamos una vez que vimos que finalmente esto se resuelve por una cuestión ideológica, vamos a ver cómo Marx nos saca de la ideología, aunque ustedes no lo crean, en términos partidarios, ¿no? Para llevarnos al conocimiento científico, donde ustedes podrán entender el capital, podrán no entenderlo, pero no pueden estar no de acuerdo. No es una cuestión, yo soy Esper y no estoy de acuerdo con Lozano, yo soy Lozano y no estoy de acuerdo con Esper. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de conocimiento científico. Y no se resuelve con, digamos, elementos que en el fondo son similares. Yo les digo, para mí Lozano tendría razón, claramente. O sea, más no sea por instinto, sé que lo otro es mucho peor. O sea, pero sí, tiene más lógica, tiene más organización, está mejor. Pero presentado de esta manera, siempre pasa como una cuestión que se reduce a lo subjetivo, ¿no? Y Marx quiere producir conocimiento objetivo. No que el conocimiento no sea, digamos, las teorías estas no sean objetivas, sino que se reduce finalmente a cómo nosotros nos paramos políticamente frente a la realidad. Por eso siempre todo termina en lo político. Marx va a reconocer entonces los límites tanto del idealismo como del materialismo, va a reconocer sus límites y va a reconocer sus aciertos. Y va a crear una forma de conocimiento que no es ni el materialismo vulgar ni el idealismo, que se llama materialismo dialéctico. La palabra dialéctica expresa el concepto, o sea, expresa, vendría a ser el arte de conversar, ¿no? De dialogar. La dialéctica supone confrontación, supone alternancia. ¿Entre qué? Entre dos sujetos. Por lo tanto, la dialéctica evoca oposición. Ningún buen político puede ser buen político si no tiene dialéctica, si no puede ir a debatir con otro, con un rival, si no lo puede, digamos, desnudar en sus falencias lógicas, en sus falencias de conocimiento, ¿no? Y no le estoy diciendo meramente, digamos, en forma puramente académica. Además lo tiene que hacer para que la gente lo